Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este nuestro espacio, el encanto y la inspiración del tejer. Antes de dar inicio a nuestro nuevo video, les pido de favor me permitan darles una breve explicación, la razón por la cual me ausenté por un tiempo. Existen diversas situaciones que nos impidieron realizar los videos, pero principalmente porque se descompuso el equipo con el que se edita, perdiendo varios archivos y desafortunadamente se empezaron a presentar una complicación tras otra. Y esto es lo que generó que nos ausentáramos este tiempo. Estamos tratando de incorporarnos nuevamente y así retomar el tiempo que compartimos con este maravilloso arte. Les pido un poco de comprensión ante esta situación. Y como en cada video, les mando un cordial saludo y un fuerte abrazo a todos mis suscriptores. A mis nuevos suscriptores les doy la bienvenida, deseando de todo corazón se encuentren todos bien. A todos los que nos visitan por primera vez, si las prendas que realizo son de su agrado, les pido de favor me regalen un like y los invito a que se suscriban y formen parte de este nuestro espacio. Y por último, a todos suscriptores, nuevos suscriptores y a los que nos visitan, les pido de favor me brinden su apoyo regalándome un like y así de esta manera poder recibir el apoyo de YouTube. Comenzamos. Los materiales para realizar nuestra prenda son 190 gramos de brisa o escarcha. También pueden utilizar hilaza, crisma o cualquier otro material que sea de su agrado. Yo la realicé en este material porque es el tono que encontré y que me agradó. También vamos a utilizar otro poquito de estambre que nos ayude para que resalte la terminación de nuestra prenda. Aguja estambrera, tijeras. En esta ocasión vamos a realizar nuestra prenda con un gancho de 3.5 milímetros. Comenzamos. Vamos a dar inicio a nuestra nueva prenda. En esta ocasión vamos a realizar una blusa que es muy fácil de realizar, es muy sencilla, pero vamos a emplear los puntos básicos en el crochet, como es cadena, medio punto, punto alto, y con estos puntos vamos a realizar abanicos. Los abanicos son muy comunes o muy usuales en el crochet. Hay una gran variedad de ellos y podemos realizar puntadas muy bonitas a través de ellos. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a realizar, como ya les comenté, una talla 32-34. Vamos a emplear una puntada que es múltiplo de 8 más 3. En este caso vamos a realizar un total de 75 cadenas. 9 por 8, 72 más 3, 75 puntos. Recuerden, la punta de nuestro material siempre va dirigida hacia nosotros. Insertamos nuestro gancho de esta manera, giramos, detenemos con nuestro dedo formando un arito y sacamos nuestro primer punto corredizo o nuestra primer cadena. Y empezamos a realizar nuestras 75 cadenas, 3, 4, 5. Recuerden que estas cadenas de inicio hay que realizarlas flojitas para evitar que quede nuestro tejido de la parte de abajo más reducido o donde inicia nuestro tejido también. Vamos a realizar nuestras 75 cadenas. Para los que me hacen el favor de ver por primera vez este video o mis videos, yo acostumbro avanzar en la prenda que voy a realizar y ya nada más les hago una muestra para lo que corresponde a la puntada. Conforme vamos avanzando ya les pongo la prenda que estamos realizando. Bueno, pues vamos a realizar estas 75 cadenas. Recuerden que yo ya nada más les voy a hacer una muestra y una vez que tenga las cadenas necesarias listas, regreso con ustedes para empezar a dar la explicación de nuestra prenda. Ya realicé la cantidad de cadenas necesarias para empezar a dar mi explicación. Una vez que ya tengamos nuestras 75 cadenas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas lazada y vamos a ensartar en la cuarta cadena. Aquí está. Y empezamos a realizar nuestros puntos altos. Vamos a hacer 3 hileras de puntos altos. Recuerden que estas 3 primeras cadenas sustituyen mi primer punto alto. 2, lazada, ensarto en cada una de las cadenas de mi base que realicé y empiezo a tejer mis puntos altos. 3, lazada, ensarto en la siguiente cadena y realizo mi punto alto. Nuevamente, lazada, ensarto en la cadena, saco mi primer punto, tejo 1, tejo 2 y tejo nuevamente 2.
lazada, ensarto en mi cadena que continúa, saco mi primer punto, tejo 1, tejo 2 y tejo 2. Y así consecutivamente hasta darle término a esta primera vuelta. Una vez que llegue a la otra orilla, regreso con ustedes para iniciar con la segunda. Recuerden que les estoy comentando que vamos a hacer un total de 3 vueltas de puntos altos. Así es como va. Una vez que termine, regreso con ustedes. Ya voy a terminar de realizar mi primera vuelta de puntos altos. Vean, aquí está. Ya nada más me falta uno. La última cadena ensarto. Dejo mi último punto alto. Aquí está. Doy vuelta a mi tejido. Y voy a subir con 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas y voy a continuar. Fíjense bien. Voy a repetir este paso. Termino aquí mi punto alto y este primer espacio yo suelo ocuparlo. Es un hábito que yo tengo. Aquí está, ensarto, saco y voy a realizar medio punto. Para mí esta es mi primer cadena para subir. 1, 2, 3, lazada y en el espacio que continúa voy a realizar mi siguiente punto alto. Y así es como voy a seguir. ¿Por qué razón hago esto? Lo he comentado en varios de mis videos. Porque de esta manera cuando yo aprendí a tejer, yo evitaba confundirme. Por esa razón yo ocupo este espacio. De esta manera no hay pierde. Ustedes no aumentan ni disminuyen. Pero solamente es un hábito que yo tengo. Si ustedes tienen la costumbre de tejer subiendo con 3 cadenas y ensartar en el siguiente espacio, adelante, ustedes continúan tejiendo como suelen hacerlo. Vamos a continuar realizando. Recuerden que les comenté que son 3 vueltas de puntos altos las que vamos a realizar. Aquí ya vamos con la segunda, vamos a continuar con una tercera y cuando terminemos regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar mis 3 vueltas de puntos altos, aquí están, vean. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. 3 sustituye mi primer punto alto y una cadena es de separación. Lazada, vamos a brincar un punto y ensartamos en el que continúa. Vamos a realizar una vuelta de puras casitas. Nuevamente una cadena lazada, brincamos un punto, ensartamos en el que continúa y realizamos un punto alto. Es sumamente fácil esta vuelta. Puras casitas vamos a realizar. Para los 75 puntos altos que tenemos aquí en nuestra base, para nuestra prenda talla 32-34, vamos a obtener un total de 37 casitas. Vamos a terminar de realizar nuestra vuelta y una vez que terminemos regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé mi vuelta de casitas. Vean, aquí está. Lazada, todavía tengo un punto alto y en la tercera cadena, que es con la que subí, ahí voy a ensartar para realizar mi último punto alto y darle forma a mi última casita. Aquí está mi vuelta de puras casitas. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido. Vamos a subir con 4 cadenas nuevamente. 1, 2, 3, 4. 3 son mi punto alto y una cuarta es para separación. Y aquí en mi primer casita voy a realizar 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos. Esto es medio abanico, medio motivo. Y me va a quedar de esta manera. Voy a hacer una cadena de separación. Voy a brincar 3 casitas, 1, 2, 3 y en la cuarta voy a ensartar y voy a realizar un abanico de 6 puntos altos. Primero realizo 3, 1, 2, 3 puntos altos. Vean cómo va quedando. 2 cadenas de separación y nuevamente en el mismo espacio voy a realizar otros 3 puntos altos. Y así es como le doy forma a mi primer motivo. 2, 3 puntos altos. Es un abanico, cadena de separación y vean, así es como va quedando. Voy a brincar nuevamente 3 casitas, 1, 2, 3, ensarto en la cuarta y realizo nuevamente 3 puntos altos
para darle forma a otro abanico u otro motivo. 3 puntos altos, 2 cadenas de separación, nuevamente en el mismo espacio 3 puntos altos. Y así vamos a realizar toda esta vuelta. Como les comenté, es sumamente fácil, es muy sencilla la puntada que vamos a realizar y nuestra prenda también, pero créanme que queda muy bonita. Brincamos 1, 2, 3 y ensartamos en el cuarto. Vamos a terminar de realizar esta vuelta. Una vez que ya terminemos, regresamos para continuar con nuestra explicación. Así es como va quedando. Ya voy a terminar de realizar mi vuelta y nada más voy a hacer medio abanico aquí en la orilla. Brincamos 3 casitas, ensartamos en la última y realizamos 3 puntos altos. 1, 2, se me zafó, 3 puntos altos, una cadena de separación y nuevamente un punto alto. Lo vamos a ensartar aquí en la tercera cadena con la que subimos. Y terminamos exactamente igual como iniciamos nuestra vuelta. Aquí está, medio abanico a las orillas y los demás son centrales. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido. Vamos a realizar nuevamente 4 cadenas, 2, 3, 4, lazada, y en el espacio que tengo aquí de separación voy a realizar nuevamente 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Voy a hacer una cadena de separación y ahora voy a ensartar aquí donde tengo mi cadena de separación de la vuelta anterior. Aquí ensarto y uno con medio punto. Me va a quedar de esta manera. Una cadena nuevamente de separación y brinco a donde está el centro de mi abanico y ahí voy a realizar nuevamente otro abanico exactamente igual de 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y nuevamente 3 puntos altos. Así es como voy a ir realizando mis abanicos. Así es como va esta vuelta. La única diferencia que existe entre esta y la anterior es que vamos a hacer nuestra cadena de separación y vamos a unir aquí en el centro. Y así es como va quedando, vean. Vamos a terminar esta vuelta y regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar mi segunda vuelta de abanicos y voy a terminar exactamente igual. Una cadena, brinco a mi espacio de separación y voy a realizar nuevamente 3 puntos altos, una cadena de separación y nuevamente un punto alto para que quede medio abanico. Ensarto en mi tercera cadena. No se deja esta cadena. A ver. Y aquí así queda, vean. Vamos a realizar una tercera vuelta de abanicos. Damos vuelta y hacemos exactamente lo mismo. Subimos con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y en el espacio que tengo aquí de separación realizo 3 puntos altos para darle forma a medio motivo. Y en esta ocasión voy a hacer 2 cadenas de separación y fíjense bien, en lugar de ensartar voy a envolver estas 2 vueltas. En la parte de abajo meto mi gancho hasta abajo y voy a sacar mi hilo y voy a realizar medio punto para que me quede así. Voy a envolver 2 cadenas de separación y ya me voy al centro de mi abanico y realizo un tercer abanico. En esta ocasión la diferencia que existe entre las vueltas anteriores es que hago 2 cadenas de separación entre motivo y motivo y voy a envolver mis 2 vueltas anteriores con medio punto. Esa es la diferencia. Aquí está, 2 cadenas de separación. Voy a brincar aquí donde está el espacio, voy a ensartar aquí, perdón, saco mi estambre, no voy a dejarlo justo, no. Es una lazada grande, dejo medio punto y así lo voy a dejar. ¿Para qué? Para evitar que vaya a encoger. Si ustedes jalan demasiado, entonces les va a quedar así fruncido. Bueno, por esa razón no deben de jalar demasiado.
Nuevamente voy a realizar mi tercer abanico. Recuerden que llevan 2 cadenas de separación. Realizo 3 puntos altos, 2 cadenas de separación. Nuevamente 3 puntos altos. 1, 2, 3. 2 cadenas de separación y nuevamente ensarto aquí en el primer espacio que está en la primera vuelta de abanicos, saco mi estambre, jalo y hago un medio punto alto, así grande, o sea largo, para que me quede así. Vean, si yo jalo demasiado va a pasar esto que me pasa ahorita aquí, el abanico se va a hacer hacia abajo, entonces es lo que no vamos a querer, ¿verdad? Aquí está. Y vamos a continuar con toda nuestra vuelta exactamente igual. Bueno, en esta ocasión se me pasó comentarles, yo estoy realizando esta prenda con brisa o escarcha. Obviamente ya estamos en temporada de calor, entonces les voy a aconsejar que ustedes realicen su prenda con algún otro material que sea de su agrado. Recuerden que tiene 2.5 milímetros de grosor, pero no encontré el tono que yo quería, que es un amarillo. Por esa razón yo lo estoy realizando en brisa o escarcha. Si ustedes encuentran una hilaza o algún otro material que no sea, por ejemplo, como crisma, que no es tan caliente como es, en este caso es el brisa o la escarcha, les voy a aconsejar que compren el material que sea de su agrado. Nada más por esa razón la realicé yo en este material, porque créanme que no encontré el tono que yo quería. Entonces, permítanme terminar esta vuelta, ya casi la voy a terminar y regreso para que continuemos con nuestra explicación. Ya voy a terminar la tercera vuelta de abanicos y vamos a terminar exactamente igual que como iniciamos, con medio motivo nada más. Hacemos 2 cadenas y aquí en nuestro espacio de separación vamos a realizar nuestros 3 puntos altos. 1, 2, 3, una cadena de separación y vamos a ensartar en nuestra tercera cadena para realizar el último punto alto, para que quede así. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ensartar aquí, bueno, hacemos una cadena, ensartamos aquí y vamos a realizar medio punto. 8 cadenas de separación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Y vamos a unir aquí donde está el centro de nuestro abanico. Nuevamente 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y unimos aquí en nuestro abanico con medio punto. Y así hasta terminar nuestra vuelta. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Termino la vuelta y regreso con ustedes. Ya terminé mi vuelta y voy a unir aquí en donde está la separación de mi motivo, en la tercera cadena, uno con medio punto. Y así es como nos van a quedar ya nuestras separaciones. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido y vamos a hacer lo siguiente. Fíjense bien. Aquí entre separación, entre motivo y motivo, aquí en la separación que está, que realizamos de 8 cadenas, vamos a hacer 8 puntos altos. Pero, fíjense bien, tenemos que recuperar los 75 puntos altos de inicio. Recuerden que aquí realizamos 75 puntos altos. Bueno, entonces lo vamos a tener que recuperar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a... Si hacemos nada más 8 en cada separación, no los vamos a obtener todos. Entonces vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3. Y en esta primera separación, en lugar de 8, vamos a realizar 9 puntos altos. Y me van a ir contando. Al final, si les falta un punto, entonces van a realizar nuevamente 9 puntos altos en la última separación. Eso es todo. Y en todos los demás, en todas las demás separaciones centrales solo van a hacer 8 puntos altos. Llevamos 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos. Brincamos a nuestro siguiente espacio. Aquí y vamos a realizar 8 puntos altos. En todas las separaciones centrales vamos a realizar 8 puntos altos. Nada más en las orillas
Se los comento así. Bueno, de hecho ustedes lo podrían hacer donde ustedes quisieran, pero yo se los marco así para que no se confundan y no anden ahí contando en el centro, nada más en la orilla. Si se requiere que ustedes realicen en ambas orillas porque se les pasó un punto, bueno, ustedes cuenten sus puntos y en la orilla vuelven a realizar otra vez 9. El punto aquí es recuperar los 75 puntos que necesitamos porque, fíjense bien, vamos a otra vez a retomar nuestra vuelta de casitas. Y forzosamente necesitamos tener los 75 puntos para completar las 37 casitas que requerimos para nuestros 9 motivos. ¿Ok? Vamos a terminar nuestra vuelta de puntos altos y regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar mi vuelta de puntos altos. Recuerden que aquí tenemos que recuperar los 75 puntos de inicio. Y vamos a repetir, ya otra vez es volver a repetir lo mismo que ya realizamos. 3 vueltas de puntos altos, nuestra vuelta de casitas y nuestras 3 vueltas de abanicos y acabamos con esta hilera de cadenas que es la que une y ya otra vez empezamos a repetir todas las vueltas. Vamos a continuar tejiendo, vamos a continuar realizando un total de 3 hileras, exactamente lo que tenemos aquí. Aquí continuamos otras 2 de puntos altos, las casitas, los abanicos y luego otra vez nuestras 3 vueltas de puntos altos y así. Vamos a terminar o vamos a realizar un total de 3 hileras de motivos de abanicos y vamos a quedarnos aquí en la de puntos altos para hacer las disminuciones que corresponden y formar nuestra sisa. Vamos a continuar realizando nuestra prenda y una vez que lleguemos a esa área, regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar las vueltas necesarias para empezar a hacer las disminuciones y darle forma a nuestra sisa. Así como les comenté, 3 hileras de motivos que en este caso son los abanicos. Y empezamos con la primera vuelta de puntos altos. ¿Por qué en esta vuelta? Porque es más fácil hacer nuestras disminuciones y no hacerlo aquí donde están los abanicos. No quiere decir que no sea posible, sí es posible, pero es un poquito más complicado. Y como estamos realizando una prenda que es sumamente fácil, vamos a aprovechar este espacio para que no se nos complique. Vamos a hacer lo siguiente, una vez que tenemos nuestra primera vuelta de puntos altos, con punto deslizado, vamos a tomar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a subir con 2 cadenas, 1, 2 y continuamos realizando nuestros puntos altos. En este caso, fíjense bien, este es mi sexto punto, pero yo nada más lo voy a tomar para que no se abra y voy a tejer mi punto normal de esta manera. Y ya continúo. Recuerden que aquí realizamos 3 vueltas de puntos altos. Vamos a terminar esta vuelta y una vez que lleguemos antes de llegar a la orilla, vamos a dejar de tejer 6 puntos altos antes. Ya no vamos a terminar la vuelta porque no tiene caso. Terminamos de realizar esta vuelta y una vez que lleguemos 6 puntos altos de aquí, de esta orilla, regresamos para explicar cómo manejamos este lado. Termino y regreso con ustedes. Ya llegué a la otra orilla para darle forma a la sisa. Aquí está, son 7 puntos, 2, 4, 6 y 7. Vamos a realizar nuestro séptimo punto alto y vamos a tomar el que sigue. Aquí es donde ya no tejemos nuestro punto, ya es disminución. Solamente lo vamos a hacer para que no corte así muy feo y podamos darle un poquito de forma a la ondita aquí de la sisa. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido y vamos a subir con 2 cadenas, 1 y 2. Realizamos nuestro siguiente punto alto. ¿Por qué razón? Aquí estos dos los vamos a tomar como 1, también es disminución. Vean aquí cómo hace curva y ya continuamos realizando nuestra vuelta de puntos altos. Vamos a continuar realizando nuestra puntada como corresponde. Aquí terminamos de realizar nuestras 3 vueltas de puntos altos y continuamos con la vuelta de casitas. Ya no tiene caso que les dé la explicación porque ustedes obviamente ya practicaron estas vueltas de las casitas y luego una hilera de motivos. Recuerden que son 3 vueltas
de abanicos. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Una vez que lleguemos a este lado, estos dos últimos puntos también los vamos a tomar nada más por uno. Y también es disminución de la misma forma que lo hicimos de este lado. También vamos a continuar tejiendo hasta donde está nuestra primer vuelta de puntos altos, igual que lo hicimos aquí. Una vez que lleguemos, que terminemos de realizar nuestra vuelta de casitas, nuestra hilera de motivos y una vuelta de puntos altos, regresamos para continuar con las modificaciones que corresponden. Ya llegué a la primera vuelta de puntos altos después de nuestra hilera de motivos, que son todos nuestros abanicos. Ahora, después de esta primera vuelta, vamos a nada más a modificar un poco para evitar que quede parejo esta área y darle un poquito de forma a nuestro cuello. Vamos a trabajar ya por separado un ligero tirante, nada más, es todo lo que vamos a hacer. Por ejemplo, aquí vamos a trabajar todavía 2 vueltas de los puntos altos que nos faltan para completar las 3 y una de casitas. Eso es todo, solamente vamos a trabajar 11 puntos. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido y ya en el centro ya no vamos a tejer nada. Es lo que vamos a dejar parejo para que nos sirva como escote. Vamos a subir aquí igual con nuestros 3 puntos. Recuerden que estos tres puntos sustituyen nuestro primer punto alto. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En el 11avo vamos a tejer de esta manera. Sacamos nuestro punto y tomamos el que continúa. Recuerden que yo, los que me han hecho el favor de ver mis videos, constantemente hago esta técnica para evitar que quede completamente cuadrado parejo. Lo único que hago es curvear un poquito, vean. Inclinar un poco este punto para que no quede así todo parejo. Damos vuelta a nuestro tejido y ya continuamos tejiendo nuestros 11 puntos. Aquí no vamos a hacer disminución ni nada. Inmediatamente subimos con nuestras 3 cadenas y volvemos a realizar los 11 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en la tercera cadena que hacemos de inicio realizamos el último punto alto. Aquí está, insertamos y realizamos nuestro último punto alto. Y ahora vamos a realizar las casitas. Aquí nos corresponde ya continuar con nuestras casitas. Hacemos nuestras 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, recuerden que 3 son para sustituir nuestro primer punto alto y una cadena es para separación. Brincamos un punto y realizamos nuestra primera casita, cadena de separación y brincamos un punto, realizamos nuestra segunda casita. Y eso es todo, así es como lo vamos a dejar. Permítanme terminarla aquí y ya para mostrarles cómo va a quedar nuestra última casita y insertamos aquí en nuestra tercera cadena de inicio de la vuelta anterior. Aquí está. Así es como vamos a trabajar en esta ocasión esta prenda. Bien, aquí ya va a quedar un poquito ligeramente redondeado y vamos a trabajar el otro lado de nuestro hombro. Es un pequeño tirante, nada más para evitar que quede completamente parejo aquí el área de nuestra blusa. Vamos a anudar aquí nuestro estambre y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí, solamente tejer
11 puntos, las 2 vueltas de puntos altos que nos corresponden y una de casitas. Vamos a terminar de realizar el otro lado de nuestro tirante y una vez que lo tengamos listo regresamos para continuar con nuestra explicación. Regresé nuevamente con ustedes para explicarles cómo vamos a manejar este lado. Ya anudé mi estambre, fíjense bien, en el punto número 12, 2, 4, 6, 8, 10, 11 y 12. Aquí está. En el número 12 anudé mi estambre y vamos a hacer lo siguiente. Sacamos nuestro punto y vamos a subir solamente con 2 cadenas, porque este nada más es para evitar que quede parejo. Lazada y voy a continuar tejiendo mi punto alto que me corresponde. Este es el número 11. Vean. Y aquí lo voy a tomar nada más por uno, para que me quede inclinado igual que de esta manera. Y ya continuamos tejiendo. Ahora sí, vamos a realizar las 2 vueltas de puntos altos que me faltan y la de casitas para terminar este lado del hombro de mi prenda. Este es puede ser el delantero, porque vamos a realizar otra pieza exactamente igual. Pero bueno, permítanme terminar este lado y regreso con ustedes. Ya terminé a lo que corresponde al otro tirante de nuestra parte de enfrente. Vamos a manejarlo, es la de enfrente o la de la espalda. Vamos a hacer ahora otra pieza exactamente igual. De la misma manera que realizamos esta, no lleva absolutamente ninguna otra modificación. Vamos a hacerla exactamente igual. Realizamos nuestras 75 cadenas, 3 vueltas de puntos altos, una de casitas, nuestra hilera de motivos. Recuerden que esta la compone 3 vueltas de abanicos, tomándola de diferente forma. Primero hacemos una cadena de separación, después unimos a esa cadena de separación y después 2 cadenas para envolver las vueltas anteriores. Y así vamos a trabajar. Algo bien importante, este es el largo que yo le di a esta pieza, a esta prenda. Ustedes van a decidir si la quieren más larga o la quieren más corta. Por ejemplo, si es para una señorita jovencita que le gusta usar hasta la cintura, pueden hacer solamente lo que corresponde a 2 hileras. En este caso, 2 hileras de motivos y ya empiezan a hacer sus disminuciones para sisa y la parte de arriba. Pues vamos a terminar de realizar la otra pieza y regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar las 2 piezas de mi prenda. Es una prenda totalmente sencilla, rápida de realizar para las personas que inician tejido. Aquí vamos a practicar varios puntos y vean, ya lo único que vamos a hacer es unir los hombros, los costados y hacerle un pequeño detalle, por ejemplo, aquí en la bocamanga y también en el cuello. Algo muy sencillo. Yo les aseguro que en 2 o 3 tardes, cuando mucho, ustedes realizan esta prenda. Es sumamente fácil de realizar y es muy bonita. No quiere decir que por sencilla no luzca o no esté bonita. Es una prenda muy sencilla, pero muy bonita. Vamos a unir los hombros. Aquí está, vean, es un pequeño tirante solamente. Y algo muy importante que les voy a comentar. Para mí, esta es la parte de la espalda. Una vez que la estaba realizando y me la puse yo encima, no es mi talla, obviamente no me la puedo probar. Lo que hice fue ver, entonces subí un poquito el área de la espalda. Realicé 2 vueltas de puntos altos y ya nada más hice el pequeño tirante en las 2 últimas vueltas. Recuerden que en la parte de enfrente nada más realizamos una vuelta de puntos altos y realizamos 3 para el tirante. Eso es todo lo que hice, pero ustedes pueden realizarla como ustedes gusten. Aquí está, es la única diferencia que existe entre una pieza y la otra. Pues ahora sí vamos a unir nuestra prenda. Recuerden que en cada prenda que realizamos que requiere costura, pues hacemos exactamente lo mismo. Ensartamos nuestra aguja con nuestro estambre y es muy poco lo que vamos a unir en esta ocasión. Solamente estos pequeños tirantes. Vamos a pasar 2 veces por el mismo punto de inicio para reforzar nuestra costura. Aquí está. 1 y 2. Y ya continuamos uniendo. Recuerden que esto regularmente lo hacemos en cada prenda que requiere costura y yo les comento, discúlpenme que no haga yo toda la costura en su totalidad y les voy a decir por qué en este momento. Aquí tengo que fijar mucho la vista y me cuesta un poco de trabajo. Entonces lo que hago es nada más dejarles la muestra y ya lo hago yo por mi cuenta. Lo hago fuera de porque hay momentos en que no alcanzo a distinguir bien.
Y soy muy mala para usar lentes, honestamente se los digo. Aquí está. Vamos a terminar de unir y ya nada más unimos los costados. Aquí está el inicio de mi prenda. Voy a unir el costado, lo largo de mi prenda hasta la sisa. Vean, aquí está ya mi sisa. Aquí tengo ya mi aguja con estambre y voy a hacer exactamente lo mismo. Aquí está mi primer punto, lo tomo, mi primer punto de la otra pieza y empiezo a unir punto por punto. Pues vamos a terminar de hacer nuestras costuras y una vez que terminemos regresamos para continuar con los acabados de nuestra prenda. Ya terminé de unir mi prenda. Aquí están mis costuras, vean. Aquí está lo que corresponde al hombro. Así es como nos va a quedar. Incluso yo ya me adelanté un poquito haciendo la orilla. En esta ocasión vamos a marcar un poquito nuestra orilla poniéndole otro color. Vean. Este es amarillo y utilicé un color como mostaza para hacerle esta pequeña orillita. Y resalto un poquito más los acabados que le vamos a dar a nuestra prenda. Lo único que vamos a hacer es realizar una vuelta de medios puntos, pero lo vamos a hacer en el mismo tono de nuestra prenda en esta ocasión. ¿Por qué razón lo vamos a manejar de esta manera? Porque al sacar los puntos no quedan totalmente parejitos. Y después, para que nos quede totalmente parejita nuestra primera vuelta en otro color, ya la realizamos anteriormente una de medios puntos en el color de la blusa, de la prenda que estamos realizando. Aquí está mi costura, aquí está la unión de costado. Aquí voy a meter mi gancho, voy a sacar mi estambre. Aquí está. Voy a hacer una cadena y empiezo a realizar mi vuelta de medios puntos. No voy a anudar. Con esto es suficiente, pero si ustedes no sienten la seguridad de hacerlo, entonces anuden su estambre y van a empezar a realizar medios puntos. Lo voy a volver a hacer. Aquí ensarto, saco mi estambre, voy a tomar con el que voy a tejer la hebra, o la madeja mejor dicho, y la punta solamente la voy a ir tomando para ocultarla. Una cadena, ensarto y realizo mi primer medio punto. Y así voy a ir medio punto por cada punto que tengo. Les voy a pedir un favor, no vayan a apretar en estas vueltas que vamos a realizar aquí, no me aprieten el tejido. Tienen que hacerlo así flojito para que no vaya a reducir el área de la sisa. La boca manga, vean, punto por punto, sin apretar, sin jalar, vamos a ir realizando una vuelta de medios puntos. Pues vamos a realizar esta vuelta y una vez que terminemos regresamos para continuar con la explicación. Así va a ir quedando. Ya terminé mi vuelta de medio punto todo alrededor de la boca manga. Vean, aquí está. Y voy a unir aquí con medio punto. Es el último para que ya quede cerrada nuestra vuelta. Nada más que voy a hacer mi cambio de color. Saco mi punto y voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar mi estambre de otro color. Aquí está. Y en lugar de tejerlo con el color, voy a tejerlo con el otro color. Aquí está, saco mi punto. Jalo muy bien el otro estambre y aquí es donde yo voy a anudar. Voy a hacer un nudito. Voy a cortar mi estambre y dejo el material suficiente para hacer un nudo y evitar que se vaya a recorrer. Aquí está. Después de cortar, voy a hacer un nudo. Aquí está. Con las dos hebritas, las dos puntas, para evitar que se vaya a zafar mi estambre. Después oculto el estambre. Aquí está. Y voy a continuar igual. Voy a hacer una cadena y voy a empezar a realizar una vuelta de medio punto. Ya con el nuevo color. Medio punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Recuerden que no hay que jalar, hay que hacer flojita esta vuelta para evitar que vaya a quedar reducida el área de la sisa, la boca manga. Aquí está.
Así es como la vamos a realizar. Bien, aquí ya nos va a quedar parejita. Si tienen oportunidad, ustedes que la vayan realizando, se van a dar cuenta que al momento de hacer la primera vuelta de medios puntos, hay que estar ensartando y no quedan totalmente parejitos nuestros puntos. Por esa razón es que realizamos una vuelta de medio punto del mismo color de la prenda, para evitar que se vaya a ver así todo desparejo, todo feo. Aquí ya nos va a quedar parejito. Bien. Pues vamos a terminar de realizar esta vuelta de medio punto y una vez que terminemos regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar mi vuelta de medio punto en color mostaza y ya nada más hago aquí mi último medio punto y voy a unir con punto deslizado en donde empleé el otro color. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una cadena y fíjense bien, en el punto que está inmediatamente vamos a ensartar hacia atrás y vamos a tejer medio punto. Aquí está. Ensartamos pero hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. Esta es la puntada de cangrejo. Sacamos, hacemos medio punto. Nuevamente ensartamos en el punto que continúa, sacamos, tejemos medio punto. Eso es todo. Esta es la puntada de cangrejo porque vamos hacia atrás en lugar de continuar tejiendo hacia adelante. Así es como le vamos a dar su terminado a nuestra prenda. Es una puntada muy fácil. Fíjense que es muy fácil esta puntada, pero luce y queda muy bonita. Es como si tejiéramos un cordoncito alrededor para darle su acabado. Y queda muy bonito. Vamos a terminar de realizar esta vuelta de cangrejo. Fíjense bien cómo queda. Y una vez que terminemos, regresamos. Ya terminé de realizar mi vuelta de punto de cangrejo. Aquí está, vean. Vean cómo queda muy bonita esta puntada. Aquí tengo todavía mi estambre, lo voy a cortar y ya nada más rematamos nuestro punto. Ocultamos nuestra hebra y así es como le damos término a nuestra nueva prenda. Ahorita la oculto. Nada más quiero que la vean cómo queda. Créanme que es una prenda muy fácil de realizar, muy práctica. Yo les aseguro que va a ser muy práctica para que puedan ustedes realizarla y les sirva para dar un regalo en 2 tardes. Para las que tienen práctica de tejer, en 2 tardes les aseguro que la pueden terminar. Cuando mucho 3. Para las que inician probablemente les lleve un poco más de tiempo, pero es totalmente fácil, no tienen que estar batallando con la puntada ni tampoco por hacer sus modificaciones con respecto a la sisa y el cuello. Así es que bueno, y así es como le damos término a nuestra nueva prenda. Espero y deseo de todo corazón sea de su agrado. Si es así, les pido de favor que me apoyen regalándome un like. Y como en cada video, permítanme darle las gracias. Gracias a mis suscriptores, a mis nuevos suscriptores, muchas gracias. A todos los que nos visitan por primera vez y las prendas que yo realizo, les pido de favor que me regalen un like y los invito a que se suscriban y formen parte de nuestro espacio, el encanto y la inspiración del tejer. Nos vemos en un nuevo video.